Roy ajustó por última vez su impecable uniforme diplomático antes de adentrarse en el majestuoso salón de asambleas de la Estación Espacial Armonía. Los relucientes corredores blancos vibraban con una tensión palpable mientras representantes de 12 especies diferentes se reunían para lo que muchos consideraban la cumbre de paz más importante en la historia galáctica. Como el embajador más joven de la Tierra, con apenas 28 años, Roy llevaba sobre sus hombros el peso del futuro de la humanidad. El salón se extendía ante él como una catedral de cristal y acero, con enormes ventanales que ofrecían vistas impresionantes de nebulosas lejanas y destellos de estrellas nacientes. Delegados de todo el universo se habían colocado según protocolos ancestrales, cada especie manteniendo una distancia cuidadosamente calculada que hablaba de siglos de desconfianza y disputas territoriales. Los ojos de Roy recorrieron la asamblea con atención, reconociendo a los altísimos seres cristalinos de Serion, a las entidades de energía fluida provenientes de los reinos del vacío y a docenas de otras formas de vida exóticas que parecían desafiar toda lógica humana. Sin embargo, su atención se detuvo de golpe en un pequeño grupo sentado al fondo de la cámara. Los celestenses habían llegado. Estos misteriosos visitantes, los celestarianos, eran quizás la especie más enigmática del espacio conocido. Humanoides en apariencia, apenas alcanzaban el metro de altura, pero poseían una belleza etérea que parecía rozar lo mágico. Su piel emitía una luminiscencia sutil, cambiando de azul pálido a suaves tonos púrpura según su estado emocional. Lo más llamativo eran sus ojos inmensos y expresivos, que parecían contener la sabiduría de estrellas ancestrales. Entre la delegación Solistaran, una figura destacaba sobre todas las demás. La princesa Kira, heredera al trono de Salistaron, poseía una presencia que desmentía su estatura diminuta. Su cabello plateado caía como luz estelar líquida, y cuando se movía, lo hacía con una gracia tan perfecta que el aire mismo parecía danzar a su alrededor. Roy había estudiado a fondo los archivos celestarianos durante su preparación para la cumbre, sabía que su especie valoraba las conexiones emocionales por encima de cualquier otra cosa, creyendo que la verdadera comprensión solo podía alcanzarse mediante sentimientos compartidos y no simples palabras. Esa filosofía los había mantenido aislados de la política galáctica durante más de 1000 años, lo que hacía su repentina aparición en las negociaciones de paz aún más trascendental. Mientras comenzaban las ceremonias de apertura, Roy se sentó en la mesa de la delegación humana, flanqueado por asesores militares y representantes comerciales. Las presentaciones formales se prolongaron durante casi una hora. Cada especie ofrecía credenciales y expresaba su intención de cooperación pacífica en discursos cuidadosamente preparados que decían mucho pero revelaban poco. Roy empezó a distraerse mientras hablaban uno tras otro, repasando sus notas, cuando una sutil alteración en el ambiente lo obligó a alzar la vista. La delegación celestense avanzaba hacia el centro de la cámara y la princesa Kira caminaba directamente hacia él. El salón quedó en silencio mientras cada mirada seguía sus movimientos ceremoniales. Roy sintió su corazón acelerarse al comprender que ella se dirigía exactamente a su mesa. El protocolo exigía que permaneciera sentado hasta ser formalmente interpelado, pero cada instinto le gritaba que algo sin precedentes estaba a punto de suceder. En cuestión de segundos todo cambió. Sin aviso ni explicación, la princesa Kira se detuvo junto a su silla. Sus ojos se encontraron con los de Roy por un instante, y en ellos vio algo que le cortó la respiración. No era simple curiosidad ni interés diplomático, sino un reconocimiento profundo. Como si lo hubiera estado buscando a través de las estrellas. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que cualquier delegado procesara lo que estaba ocurriendo, Kira se alzó y se sentó sobre su regazo con sorprendente determinación. Sus pequeñas manos se posaron sobre los hombros de Roy mientras se acomodaba con la seguridad de alguien que reclama lo que le pertenece por derecho. El salón estalló en caos. Voces se alzaron en docenas de idiomas, los delegados saltaron de sus asientos, los oficiales de seguridad se apresuraron a tocar sus armas y los traductores intentaban desesperados entender lo sucedido. Pero Roy no oyó nada de eso. En el momento en que Kira lo tocó, algo extraordinario ocurrió. Una sensación cálida se propagó por su cuerpo, comenzando en el punto exacto del contacto y extendiéndose como suaves olas de energía. No era doloroso, pero sí innegablemente poderoso.
En su mente se abrían nuevos caminos, percepciones que jamás habían existido antes. Y, más sorprendente aún, podía sentir las emociones de Kira como si fueran propias, su nerviosismo bajo su exterior audaz, su emoción al encontrarlo por fin y, sobre todo, su certeza absoluta de que este momento estaba predestinado. Ella no había actuado por impulso ni por estrategia diplomática, sino siguiendo un instinto profundo que trascendía el pensamiento racional. Mientras el caos se desataba alrededor, Roy se sintió extrañamente en calma. La presencia de Kira sobre su regazo resultaba natural, correcta, de una forma imposible de explicar. Cuando ella habló, su voz fue suave pero tan clara que los dispositivos de grabación captaron cada palabra. El vínculo elige su propio camino, dijo con un acento melódico y extraño. Reclamo a este humano como mi gemelo del corazón según las antiguas costumbres de mi pueblo. El líder de la delegación salistarana, el anciano Vex, se levantó con un gesto de shock que reflejaba los rostros de toda la asamblea. Su piel viró a un púrpura profundo, señal de extrema angustia en el lenguaje corporal celestense. Princesa Kira, clamó con voz resonante, lo que has hecho no puede deshacerse. El ritual del corazón no se ha practicado en más de 3 siglos. Roy sintió como Kira apretaba sus hombros con más fuerza, aunque su voz permanecía firme. Los viejos caminos llaman a los nuevos tiempos, anciano. Este humano porta la chispa que mi alma reconoce. La delegación humana estaba en completo alboroto. El general Harrison, asesor militar de Roy, gritaba por su dispositivo de comunicación intentando sin duda contactar con el mando terrestre. La embajadora Chun del Ministerio de Comercio parecía a punto de desmayarse, mientras el Dr. Peterson, xenobiólogo, realizaba lecturas frenéticas con todos los escáneres disponibles. Aún así, Roy permanecía centrado en la conexión que compartía con Kira. Sentía su determinación, pero también su miedo. Había asumido un riesgo enorme, no solo con su futuro personal sino con el delicado equilibrio de las relaciones interestelares. El anciano Vex se aproximó lentamente a la mesa, su expresión mezcla de reverencia y preocupación. Embajador Roy, dijo con solemnidad, ¿comprende usted lo que ha sucedido aquí? Roy miró a Kira y luego al anciano. Entiendo que ha ocurrido algo significativo, pero confieso que no conozco a fondo las costumbres de su pueblo respecto a esta situación. El ritual del corazón, explicó el anciano Vex con voz clara para toda la asamblea, es nuestra ceremonia más sagrada. Cuando 2 almas se reconocen como compañeras destinadas, pueden unir permanentemente su esencia emocional y espiritual. Lo que la princesa Kira ha hecho al sentarse sobre usted es la primera etapa de este antiguo rito. El peso de las implicaciones golpeó a Roy como un impacto físico. Un vínculo permanente con una princesa alienígena no era precisamente lo que había esperado al aceptar su misión diplomática. Y sin embargo, al mirar los ojos luminosos de Kira, descubrió que no sentía miedo. La conexión entre ambos se sentía natural, como si siempre hubiera existido y recién ahora se revelara. ¿Elijan ahora?, preguntó Roy dirigiéndose tanto al anciano como a Kira. La voz de Kira fue suave pero firme, la elección es tuya, Roy de la Tierra. Puedes aceptar el vínculo y unir tu corazón al mío, o puedes rechazarlo y regresar a tu vida anterior. Pero debes saber esto, la conexión ya ha comenzado. Rechazarla ahora causará un dolor considerable para ambos. Roy sintió la verdad de sus palabras a través del lazo. El vínculo estaba formándose, creando caminos neuronales que sería traumático romper. Pero más allá de eso, se descubrió auténticamente atraído hacia aquel ser extraordinario que lo había escogido de entre todos los representantes de todas las especies de la galaxia. Alrededor de ellos, la asamblea aguardaba conteniendo el aliento. Ese momento quedaría registrado en la historia de cada civilización presente. La elección de Roy se expandiría por las estrellas, afectando las relaciones entre especies durante generaciones. Miró a los ojos de Kira y vio allí reflejado su futuro. No era el futuro que había planeado, pero era uno lleno de asombro, aventura y un amor que trascendía los límites de las especies y los mundos. Acepto, dijo simplemente. Apenas pronunciadas esas palabras, Kira sonrió, su piel iluminándose con un tono dorado cálido. El vínculo entre ambos se solidificó y Roy sintió su alegría como si fuera propia.
En ese instante, rodeados por representantes atónitos de docenas de mundos, dos corazones se unieron a través del vasto vacío del espacio. 3 días después del incidente en la Estación Espacial Armonía, Roy se encontraba a bordo de una nave de transporte celestariana, observando cómo la Tierra se reducía a un punto azul en la pantalla panorámica. La nave en sí era una maravilla de tecnología orgánica, sus paredes palpitaban suavemente con patrones bioluminiscentes que respondían a las emociones de los pasajeros. Todo en la cultura celestariana que él iba conociendo giraba en torno al sentimiento y la conexión. Kira estaba sentada a su lado en el salón de observación, su pequeña mano entrelazada con la de él. El vínculo entre ambos se había intensificado durante el trayecto, permitiéndoles compartir no solo emociones sino también fragmentos de pensamientos y recuerdos. A veces resultaba abrumador, como aprender a oír con nuevos oídos o a ver con ojos adicionales, pero al mismo tiempo era fascinante. «Háblame de tu mundo», pidió Roy mientras contemplaba el hipnótico remolino del hiperespacio a través de las paredes transparentes. Los ojos de Kira brillaron y, a través de su conexión, Roy sintió el profundo amor que ella sentía por su planeta natal. «Sayistara está viva», dijo con su acento musical. «Nuestras ciudades crecen del propio planeta, moldeadas por las emociones colectivas de nuestro pueblo. Cuando estamos felices, florecen los jardines. Cuando lloramos, las agujas de cristal cantan canciones de duelo que pueden escucharse a kilómetros». Roy trató de imaginar un lugar así, donde emoción y entorno estuvieran íntimamente unidos. En la Tierra, la humanidad había pasado siglos intentando controlar y dominar su mundo mediante tecnología y fuerza. El enfoque celestariano parecía casi mágico en comparación. Cuando emergieron del hiperespacio, Roy contuvo la respiración. Celestara se extendía ante ellos como una joya viviente, su superficie cubierta por vastas ciudades en espiral que brillaban con una luz suave y cambiante. No había metales duros ni concreto rompiendo el paisaje. En su lugar, las urbes parecían haber brotado orgánicamente de la superficie del planeta, elevando sus torres hacia el cielo como árboles cristalinos. Desde la nave en descenso podían verse asentamientos más pequeños esparcidos a través de continentes que palpitaban con su propia luz interior. Ríos de agua luminosa serpenteaban entre montañas que parecían hechas de cristal vivo. Era el mundo más hermoso que Roy había visto jamás. La capital se llama Lumeneard, explicó Kira mientras se aproximaban a un complejo masivo de agujas entrelazadas. Allí se encuentra el Consejo Emocional, donde los más sabios de nuestro pueblo guían los sentimientos colectivos de toda la especie. La nave se posó en una plataforma de aterrizaje que parecía crecer desde la ciudad misma para acomodar su llegada. Al desembarcar, Roy se sintió sorprendido por el aire cálido y dulce que llevaba sutiles notas de música. Cada respiración parecía nutrir no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Elder Bex los aguardaba junto a un grupo de celestarianos cuya edad Roy no pudo adivinar. Ellos parecían envejecer de un modo distinto a los humanos, sus rasgos se volvían más luminosos y etéreos con el paso del tiempo, en lugar de mostrar signos tradicionales de vejez. «Bienvenido a Celestara, embajador Roy», dijo Elder Bex con solemnidad. «El Consejo de Corazones espera su presencia». Fueron escoltados por corredores que respondían a su paso, las paredes brillando y oscureciéndose al ritmo de sus pisadas. Roy notó que los patrones se volvían más complejos y hermosos cuando él y Kira caminaban juntos, como si la propia ciudad celebrara su vínculo. La cámara del consejo era un vasto salón circular cuyas paredes se elevaban y desaparecían en una niebla luminosa. 12 celestarianos se sentaban en sillas que parecían haber brotado del suelo vivo, cada uno representando un aspecto distinto del espectro emocional de su pueblo. Roy de la Tierra, habló un celestariano cuya piel mostraba patrones de azul profundo y plata. «Soy el consejero Nexus, portavoz de la sabiduría. Nos hemos reunido para entender lo que ha sucedido entre usted y nuestra princesa». Roy sintió el aliento de Kira a través de su vínculo, animándolo a hablar. Dio un paso adelante: «Honorable consejo, solo puedo contarles lo que experimenté. Desde el momento en que la princesa Kira me tocó, sentí una conexión como nada que hubiera conocido. Fue como si una parte de mi alma, que no sabía que faltaba, hubiera sido hallada de repente. El vínculo del corazón no es solo una conexión emocional, humano,
replicó Nexus con calma. Es una unión de la propia conciencia. Si es verdadero, debería poder demostrar su realidad. Otro consejero, con piel dorada y cálida, se inclinó hacia adelante. Soy la consejera Yarin, portavoz de la alegría. Princesa Kira, por favor, dirígete al extremo opuesto de la cámara. Roy de la Tierra, permanece aquí. Pondremos a prueba si vuestra conexión trasciende la proximidad física. Kira apretó la mano de Roy una vez antes de caminar hasta el otro extremo del inmenso salón. Incluso a esa distancia, Roy sentía su presencia en su mente como una luz cálida. Los consejeros comenzaron a hablar en su lengua musical, y Roy comprendió que discutían algo que no querían que él entendiera. Pero a través de su vínculo con Kira, el significado le llegó igualmente, no como lenguaje, sino como sentido puro. Ellos debatían si el vínculo era genuino o si Kira había manipulado el ritual por motivos políticos. Puedo oírlos, dijo Roy en voz alta, haciendo que los 12 consejeros se volvieran sorprendidos. A través de Kira entiendo lo que dicen. Temen que este vínculo sea un engaño, una forma de ganar influencia sobre la humanidad. Pero les aseguro que la conexión entre nosotros es real. Nexus inclinó la cabeza, sus patrones lumínicos mostrando profundo interés. Si el vínculo es verdadero, deberían poder compartir no solo pensamientos, sino recuerdos. Princesa Kira, por favor recuerda tu celebración de tu 7º año. Al otro lado de la cámara, Kira cerró los ojos y se concentró. De pronto, la mente de Roy se inundó de imágenes y sensaciones que no eran suyas. Dios Ayistara a través de los ojos de una niña, sintió el asombro al ver las agujas de la ciudad cantar en armonía por primera vez, experimentó el amor desbordante de unos padres cuyos rostros brillaban de orgullo. Le regalaron un pájaro de cristal que cantaba, murmuró Roy lleno de asombro. Tallado en la piedra del corazón de la ciudad, y al sostenerlo sentía las emociones de cada celestariano conectado a Lumeneart. La cámara quedó en un silencio profundo. Roy abrió los ojos para encontrar a cada consejero mirándolo con expresiones de asombro y preocupación. El vínculo es, en efecto, verdadero, dijo suavemente la consejera Yarin. Pero esto plantea preguntas que nuestro pueblo no se ha hecho en siglos. ¿Qué significa que una celestariana esté unida de corazón a un alienígena? ¿Cómo afectará esto a ambas especies? Elderbex avanzó, su expresión grave. Hay algo más que debes saber, Roy de la Tierra. El vínculo del corazón no conecta solo a 2 individuos. En nuestra sociedad, las parejas unidas comparten todo, pensamientos, emociones, sensaciones físicas e incluso la duración de su vida. Kira vivirá tanto como tú vivas, y tú vivirás tanto como ella. Pero si uno muere, el otro le seguirá en cuestión de días. Roy sintió el peso de esta revelación, pero también la certeza inquebrantable de Kira de que su elección había sido correcta. A través de su vínculo entendía que los celestarianos no temían tales conexiones, sino que las veían como la forma más elevada de existencia. Además, añadió el consejero Nexus, como princesa y heredera al trono, el vínculo de Kira contigo crea implicaciones políticas que van mucho más allá de la elección personal. Ahora estás conectado no solo a ella, sino a toda la conciencia colectiva Salistaran. Roy percibía ya lo que quería decir. A través de su lazo con Kira, sentía la vasta red de mentes interconectadas, la telaraña emocional que unía a todos los celestarianos. Era como estar conectado al sistema nervioso de toda una civilización. Con cada minuto que pasaba, su percepción se expandía, permitiéndole sentir los estados emocionales de cada celestariano en la sala. Más importante aún, empezaba a comprender su sociedad de una manera que ningún observador externo podría. Los celestarianos no solo vivían juntos. Sentían juntos. Su civilización entera se sustentaba sobre la experiencia emocional compartida. Las guerras eran imposibles porque el dolor del conflicto afectaba a todos. La destrucción ambiental era impensable porque cada celestariano sentiría el sufrimiento del planeta. Por eso nos retiramos de la política galáctica, explicó Kira a través de su enlace mental. Otras especies toman decisiones basadas en lógica, beneficio o poder. Nosotros no podemos separarnos de las consecuencias emocionales de nuestras elecciones.
Roy comprendía ahora por qué la cumbre de paz había sido tan importante para los alistaranos y por qué la decisión de Kira de vincularse con él era tan significativa. A través de él, esperaban tender un puente entre el pensamiento emocional y el lógico, encontrar un modo de participar en los asuntos galácticos sin perder su esencia. Sin embargo, a medida que avanzaba la sesión del Consejo, Roy percibía que su vínculo estaba creando complicaciones que ninguno de los dos había previsto. Mensajes llegaban desde la Tierra exigiendo su retorno inmediato y una explicación completa de lo sucedido. El gobierno humano no estaba complacido de que su embajador se hubiera involucrado románticamente con una princesa alienígena, sin importar las circunstancias. Al mismo tiempo, muchos celestarianos se mostraban inquietos ante la idea de que su princesa estuviera unida a una especie que consideraban emocionalmente primitiva. Los humanos eran conocidos en toda la galaxia por su tendencia a la violencia y su dificultad para mantener relaciones pacíficas incluso entre ellos mismos. A través de su conexión con Kira, Roy sentía su determinación de demostrar que su vínculo podía ser una fuerza positiva, un puente entre sus especies que condujera a una mayor comprensión. Pero también sentía su miedo de que las presiones políticas los obligaran a separarse antes de poder explorar plenamente lo que su conexión significaba para ambos pueblos. Esa noche, al caer la oscuridad sobre Lumineart, Roy y Kira permanecieron juntos en un balcón que dominaba la ciudad luminosa. Las agujas cantaban suavemente en la noche, su melodía cambiando en respuesta a los sueños colectivos de la población dormida. Pase lo que pase, dijo Roy, atrayendo a Kira hacia sí, lo enfrentaremos juntos. A través de su vínculo sintió su total acuerdo, junto con un amor tan puro y fuerte que parecía iluminar la ciudad a su alrededor. 2 semanas después de la llegada de Roy a Celestara, la armonía pacífica de su nueva vida junto a Kira se rompió con la irrupción de una enorme nave de guerra humana en órbita del planeta. El general Storm, comandante de la Fuerza de Defensa Espacial de la Tierra, había venido en persona para recuperar lo que consideraba un diplomático comprometido y para entregar un ultimátum que pondría a prueba la fuerza del vínculo entre Roy y Kira. Roy sintió la presencia del buque antes de recibir las comunicaciones oficiales. El lazo con Kira había agudizado todos sus sentidos y la nave que se acercaba irradiaba una energía agresiva que los incomodaba profundamente a ambos. A través de su conexión podía percibir el desasosiego de Kira ante las emociones hostiles que emanaban de la tripulación humana allá arriba. Están asustados, dijo ella en voz baja mientras permanecían en la cámara del consejo, observando cómo se activaba la matriz de comunicaciones. Pero su miedo está mezclado con ira y algo más, odio. El corazón de Roy se hundió al reconocer aquella firma emocional. El general Storm nunca había ocultado su desconfianza hacia las especies alienígenas, creía que el futuro de la humanidad residía en la expansión y el dominio, no en la cooperación. Su presencia allí solo podía significar que el gobierno terrestre había decidido tomar una línea dura. Cuando la imagen del general Storm apareció en la pantalla principal de la cámara, su expresión era tan dura como Roy había esperado. El rostro curtido del general mostraba únicamente desaprobación severa y su voz tenía la autoridad de quien está acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamientos. Embajador Roy, comenzó el general sin preámbulos, regresará inmediatamente a la Tierra para ser interrogado y reasignado. Su implicación emocional no autorizada con una entidad alienígena ha comprometido su capacidad de servir a los intereses humanos. Roy sintió la ira brotar dentro de él, tanto la suya como la de Kira. A través de su vínculo percibió el dolor de ella al ser referida como una entidad y no como una persona. Le apretó la mano con suavidad, enviándole calma y seguridad mediante su conexión. General Storm, respondió Roy con formalidad, debo declinar respetuosamente su orden. Mi vínculo con la princesa Kira no ha comprometido mi juicio. Si acaso, me ha dado conocimiento sobre la cultura Salistaran que pueden beneficiar a ambas especies. El rostro del general se endureció aún más. Sus sentimientos personales son irrelevantes, embajador. El mando terrestre ha determinado que su apego alienígena constituye un riesgo de seguridad. Regresará de inmediato o enfrentará cargos por traición. Elder Bex dio un paso al frente, su piel mostrando patrones de profunda preocupación. General Storm de la Tierra, lo que propone causaría gran daño tanto a Roy como a nuestra princesa.
El vínculo del corazón no puede romperse sin severas consecuencias para ambos. La risa del general fue fría y sin humor. Hemos estudiado su supuesto vínculo, anciano. Nuestros científicos creen que puede romperse mediante tecnología de disrupción neuronal. El proceso puede ser desagradable, pero devolverá a nuestro embajador a su estado mental apropiado. A través de su conexión, Roy sintió el terror de Kira ante esa sugerencia. La disrupción neuronal no solo rompería su vínculo, sino que probablemente los dejaría dañados mentalmente o algo peor. La comprensión celestariana de la conciencia era mucho más sofisticada que la ciencia humana y Roy sabía que su lazo funcionaba en niveles que la tecnología terrestre no podía manipular con seguridad. No entienden lo que proponen, advirtió Roy, su voz cargada de gravedad. Un vínculo no es solo emocional. Está tejido en la estructura fundamental de nuestra conciencia. Intentar romperlo por la fuerza podría matarnos a ambos. La expresión del general no mostró preocupación alguna. Eso sería lamentable, pero pérdidas aceptables en servicio del bien mayor. La Tierra no permitirá que sus representantes sean mentalmente comprometidos por influencia alienígena. Al finalizar la comunicación, Roy se encontró ante la decisión más difícil de su vida. A través del vínculo con Kira podía sentir la crisis que se acercaba con más claridad que nadie en la sala. Las emociones hostiles del general no eran aisladas, reflejaban una facción creciente dentro del gobierno terrestre que veía el contacto alienígena como un peligro inherente. No ha venido solo por ti, dijo Kira suavemente, su comprensión fluyendo por el lazo. Están planeando algo más grande. Elderbex confirmó sus temores cuando activó la proyección táctica de la cámara. Nuestros sensores detectan naves humanas adicionales aproximándose al sistema exterior. Esto parece más que una misión diplomática. La sangre de Roy se heló al reconocer el patrón de formación en la pantalla. Era un despliegue militar estándar diseñado para tomar control de un sistema estelar. El general Storm no había venido a recuperar a un embajador díscolo, había venido a demostrar el poder humano y posiblemente establecer una presencia militar en el espacio celestariano. A través de su vínculo con Kira, Roy sentía la alarma creciente de toda la población celestariana. Su conciencia colectiva estaba diseñada para la paz y la cooperación, no para el conflicto militar. La amenaza inminente provocaba un sufrimiento emocional generalizado que se propagaba por la sociedad como un dolor físico. Esa noche, mientras Roy y Kira caminaban por los jardines luminosos de Lumineart, podían ver los efectos de la crisis en la ciudad misma. Los colores vibrantes de las agujas crecientes se habían atenuado a azules y púrpuras preocupados, y las armonías musicales que normalmente llenaban el aire llevaban ahora notas de discordia y temor. Mi pueblo nunca ha enfrentado algo así, dijo Kira con voz cargada de tristeza. Nos retiramos de la política galáctica precisamente para evitar estos conflictos. Pero ahora, por nuestro vínculo, nos vemos obligados a elegir entre rendirnos o resistir. Roy la atrajo hacia sí, sintiendo su angustia como si fuera propia. Tiene que haber otra manera. Nuestro vínculo nos unió por una razón. Tal vez está destinado a ser un puente entre nuestros pueblos, no una fuente de conflicto. A través de su conexión, Roy percibió de pronto un destello de inspiración en Kira. Sus ojos se iluminaron al formarse una idea en su mente y él sintió su emoción mientras ella la compartía con él. La red, dijo con urgencia. La red emocional que conecta a todos los celestarianos. Tú también estás conectado a ella, ¿y si pudiéramos extender esa conexión a otros? Roy comprendió de inmediato lo que ella sugería. Si podían compartir la experiencia celestariana de unidad emocional con los humanos, quizás sería posible salvar la brecha entre sus especies y evitar el enfrentamiento. A la mañana siguiente, Roy y Kira presentaron su plan al Consejo de Corazones. Era inédito y peligroso, pero ofrecía la única esperanza de evitar un conflicto que podría destruir a ambos pueblos. Proponemos usar nuestro vínculo como conducto, explicó Roy. Si puedo establecer conexiones emocionales con la flota humana, quizá pueda ayudarles a entender lo que están amenazando con destruir. El consejero Nexus mostró un gesto grave. Tal expansión de la red nunca se ha intentado con una especie alienígena. La retroalimentación emocional podría ser abrumadora para ambos lados. Y si fracasa,
añadió Elderbex, la reacción podría dañar toda la conciencia colectiva celestariana. Kira dio un paso al frente, su determinación fluyendo por el vínculo con tal fuerza que Roy la sintió como un empuje físico. El riesgo es aceptable. Nuestro pueblo ha vivido aislado demasiado tiempo. Si queremos tener un futuro en la galaxia, debemos aprender a conectarnos con otras especies, incluso si piensan y sienten diferente a nosotros. El consejo dudó, pero el tiempo apremiaba. La flota humana avanzaba hacia posición de ataque y los sistemas de defensa celestarianos, diseñados para disuadir y no para destruir, eran insuficientes frente al poder militar terrestre. Era ahora o nunca. Mientras la flota humana tomaba posiciones alrededor de Celestara, Roy y Kira se colocaron en el corazón de la aguja central de Lumenert. La cámara de unidad era el punto focal de la conciencia colectiva celestariana, un lugar donde la red emocional de toda la especie convergía. Roy nunca había experimentado nada igual. Era como estar en el centro de millones de mentes conectadas. Los sentimientos y pensamientos de cada celestariano fluían a través de él, creando una sinfonía de conciencia tan bella como abrumadora. Con la guía de Kira, aprendió a navegar ese mar inmenso de emociones, encontrando los hilos que lo conectaban con las naves humanas que se aproximaban. La mente del general Storm era como una fortaleza de ira y sospecha, defendida por años de entrenamiento militar y prejuicio contra el contacto alienígena. Pero el vínculo de Roy con Kira lo había transformado, dándole habilidades que trascendían las limitaciones humanas normales. Poco a poco, con extremo cuidado, comenzó a extender filamentos de conexión hacia la conciencia del general. La tensión era casi insoportable, Roy sentía la resistencia del general como muros de piedra emocional. Sin embargo, también percibía fisuras, recuerdos de pérdida, destellos de compasión enterrada, un rastro de humanidad bajo la coraza. En ese momento comprendió que, si lograba conectar verdaderamente al general con la red, toda la flota podría sentir lo que significaba formar parte de una civilización unificada. Podrían experimentar la alegría de la celebración colectiva, la pena compartida de la pérdida y, sobre todo, el amor abrumador que unía a cada celestariano a su mundo y entre sí. Podrían sentir la imposibilidad absoluta de causar daño cuando uno experimenta el dolor de sus víctimas como propio. Roy respiró hondo, concentrándose. Kira estaba con él, su mente enlazada a la suya, sosteniéndolo mientras avanzaba por la oscuridad emocional del general Storm. Era su momento de verdad. Cuando al fin se formó la conexión, el efecto fue inmediato y profundo. A través del enlace de Roy con la red celestariana, el general Storm experimentó de golpe lo que significaba ser parte de una civilización verdaderamente unificada. Sintió la alegría de las celebraciones colectivas, el dolor compartido de las pérdidas y, sobre todo, el amor abrumador que unía a cada celestariano a su mundo y a los demás. Más importante aún, comprendió la absoluta imposibilidad de causar daño cuando uno siente el sufrimiento de sus víctimas como si fuera propio. El enfoque celestariano de la existencia no era debilidad ni ingenuidad, era una fuerza que trascendía cualquier logro humano. La conexión se propagó del general Storm a su tripulación y de ellos a las demás naves de la flota. Por primera vez en la historia humana, una fuerza militar entera experimentaba lo que era estar conectada empáticamente con otros seres. Roy y Kira sintieron como el miedo y la hostilidad se transformaban en comprensión y compasión. La tensión que envolvía al planeta comenzó a disolverse como hielo al sol. Las emociones de agresión se convertían en ondas de asombro y paz. Los colores de las agujas en Lumenert volvieron a brillar, pasando de tonos sombríos a destellos vivos de esperanza. Cuando la conexión se estabilizó, la transformación fue asombrosa. La flota humana que se había acercado a Celestara con intención hostil irradiaba ahora la misma energía pacífica que el planeta. A través de la red expandida, humanos y celestarianos podían entenderse al fin, no solo intelectualmente, sino emocionalmente. El primer mensaje del general Storm, una vez establecida la conexión, fue una disculpa tan sincera que hizo brotar lágrimas en los ojos de Roy. Embajador Roy, princesa Kira, dijo el general con voz entrecortada por la emoción que ahora compartía, ahora comprendo lo que han logrado. Este vínculo entre ustedes no es un compromiso ni una debilidad. Es el inicio de algo sin precedentes en la historia galáctica.
Durante los días siguientes, más humanos se ofrecieron voluntarios para experimentar la red celestariana. Sobre esa base se construyó una nueva clase de relación interespecies. Los acuerdos comerciales comenzaron a negociarse no sobre márgenes de beneficio, sino sobre la satisfacción emocional compartida del beneficio mutuo. Las alianzas militares dejaron de ser necesarias cuando todas las partes podían sentir el dolor que causaría un conflicto. Roy y Kira se convirtieron en el epicentro de un cambio histórico. Sus mentes, unidas, sirvieron de puente para que miles de humanos y celestarianos compartieran sensaciones, recuerdos y empatía. Lo que había empezado como un vínculo personal se transformó en una red interplanetaria de comprensión mutua. A medida que la red se expandía, Roy percibía cada vez más la amplitud de la conciencia humana conectándose con la celestariana. Las diferencias culturales, políticas y lingüísticas perdían importancia ante la inmediatez de las emociones compartidas. Kira, por su parte, sentía con asombro la complejidad humana, su mezcla de resiliencia, curiosidad y contradicciones. Ambos comprendían que aquello no era el final, sino el comienzo de una nueva forma de coexistencia. 6 meses después, Roy y Kira se encontraban de nuevo en el mismo salón de asambleas donde todo había empezado. Pero esta vez no eran la causa de un caos diplomático, sino los protagonistas de una celebración sin precedentes. Representantes de docenas de especies se habían reunido para presenciar su unión formal. La ceremonia nupcial fue como nada que la galaxia hubiera visto antes. Las armonías emocionales celestarianas se mezclaron con las tradiciones musicales humanas, mientras representantes de otras especies aportaban sus propios elementos culturales al festejo. El resultado era un mosaico sonoro y luminoso, una celebración viva donde cada asistente sentía en su propio corazón la alegría de la pareja. Gracias a la red empática expandida, cada ser presente pudo experimentar el amor puro que unía a Roy y Kira. No solo lo veían, sino que lo sentían, como si sus propias almas se elevaran con la promesa de un futuro compartido. El anciano Vex, con voz solemne, se dirigió a los delegados: hoy celebramos no solo la unión de dos corazones, sino el nacimiento de un nuevo tipo de civilización. Una donde la comprensión trasciende los límites de la especie y la empatía tiende puentes entre diferentes maneras de pensar y de ser. Roy miró a los ojos luminosos de Kira y vio reflejados no solo su propio amor, sino las esperanzas y sueños de incontables seres a lo largo de la galaxia. Su vínculo había crecido más allá de todo lo que cualquiera hubiera imaginado, convirtiéndose en un faro de posibilidad que guiaría las relaciones interespecies durante generaciones. Mientras pronunciaban sus votos, la sala entera vibraba con un pulso emocional compartido. Cada palabra de compromiso resonaba en cientos de idiomas y miles de corazones a la vez. No era solo un matrimonio, era un símbolo de un nuevo comienzo, un recordatorio de que incluso en un universo vasto y diverso, dos almas podían encontrarse y cambiar el destino de mundos enteros. Al sellar su unión con un beso, las agujas de la estación espacial y las lejanas torres de Sayistara cantaron al unísono. La música viajó por el espacio mismo, una canción de amor que trascendía todas las fronteras y prometía un futuro donde las diferencias entre especies serían fuente de fortaleza y no de conflicto. La galaxia entera parecía contener la respiración ante aquel momento. Durante siglos, las guerras, los intereses y la desconfianza habían marcado los encuentros entre civilizaciones. Ahora, ante sus ojos, dos individuos demostraban que otro camino era posible, uno basado en la empatía, la conexión y el respeto mutuo. En los días posteriores a la boda, se establecieron las primeras bases formales de la nueva alianza. Se diseñaron foros interplanetarios donde las decisiones no se tomarían por mayoría ni por imposición, sino por resonancia emocional colectiva. La vieja política de la negociación fría comenzaba a transformarse en una política del sentir compartido. Roy y Kira se convirtieron en mentores y guías para embajadores de otras especies interesadas en crear sus propios vínculos de comprensión profunda. Su experiencia personal sirvió como modelo para programas de intercambio emocional, donde humanos y celestarianos compartían recuerdos, aprendizajes y emociones en sesiones cuidadosamente moderadas. A través de la red empática, incluso los conflictos más arraigados comenzaron a suavizarse. Al sentir en carne propia las heridas del otro, resultaba más fácil perdonar y construir un futuro común.
Muchos en la Tierra comenzaron a ver en Celestara no un rival, sino un espejo de lo que la humanidad podría llegar a ser. Roy, que en otro tiempo había sido un joven embajador cargado con la presión del futuro humano, ahora se encontraba en el centro de la mayor transformación cultural de la historia galáctica. Su vínculo con Kira había dejado de ser solo suyo para convertirse en el corazón palpitante de un nuevo orden interestelar. Sin embargo, nunca perdió de vista lo esencial, aquella primera mirada, aquel instante en el que Kira se sentó en su regazo en la estación espacial y el universo cambió para ambos. Cada vez que la veía sonreír, cada vez que sentía su pensamiento rozar el suyo en el silencio de la noche, recordaba por qué todo aquello había comenzado. Para Kira, la experiencia también había sido un viaje de descubrimiento. Había apostado su vida, su futuro y su lugar en la tradición de su pueblo para seguir una intuición que la llevó hacia Roy. Y en ese salto de fe no solo encontró a su compañero, sino una nueva manera de que su pueblo se relacionara con el cosmos. Juntos, Roy y Kira se convirtieron en símbolo y prueba viviente de que la unidad no significa uniformidad, que la diversidad puede coexistir con la conexión profunda. Y que incluso las diferencias más grandes pueden superarse cuando se comparten las emociones sinceras. En la vastedad del espacio, donde mundos enteros giran sin conocerse, su historia se transmitía como un relato de esperanza. Los niños de múltiples especies crecían escuchando cuentos sobre el humano y la princesa celestariana que unieron corazones y planetas. Las academias diplomáticas estudiaban su caso como un punto de inflexión histórico. Las canciones populares en docenas de mundos repetían, con melodías nuevas, aquel primer gesto de unión. Así, lo que había empezado como un incidente diplomático accidental se convirtió en la base de la era más pacífica y próspera de la historia galáctica. Roy y Kira demostraron que cuando los corazones están verdaderamente unidos, no existe fuerza en el universo capaz de mantenerlos separados. Mientras caminaban juntos por los jardines de Lumeneart al atardecer de su primer año como pareja oficial, el cielo cristalino reflejaba miles de luces y las torres cantaban suavemente. Roy miró a Kira y a través del vínculo sintió no solo su amor, sino el pulso de toda una civilización, la respiración sincronizada de millones de vidas conectadas. Era un sentimiento inmenso y, sin embargo, íntimo, una promesa silenciosa de que la empatía seguiría siendo el hilo que cosiera la galaxia. La historia de Roy y Kira apenas comenzaba a escribirse, pero ya había cambiado el destino de mundos enteros. Y en ese cambio quedaba la certeza de que el amor, la comprensión y la conexión podían ser fuerzas más poderosas que cualquier arma, cualquier prejuicio o cualquier distancia estelar.